Buenas noches. Buenas noches. Listo, vamos a empezar. La última clase, pues, es ver la parte de macro. Entonces, la oferta y la demanda agregada. El modelo de la oferta y la demanda agregada nos permite entender las siguientes características. El crecimiento del PIB, la inflación y la estructuración del ciclo económico, que fueron justamente las variables que habíamos visto en la clase anterior. La oferta agregada es el total de bienes y servicios que las empresas de un país producen, ponen a la venta en la economía nacional o internacional también durante un periodo de tiempo específico. Los fundamentos o los valores, las variables que toma en cuenta la oferta agregada en esta relación en lo que corresponde a la cantidad del PIB real va a depender de los factores, la cantidad de trabajo que se lo conoce en economía con la interpretación de la N mayúscula, la cantidad de capital, K, el estado de tecnología T. Sí, la influencia de estos tres factores sobre la cantidad del PIB real describe la función de la producción agregada que vemos abajo en la ecuación. Es que el ingreso, ¿se acuerdan? O la producción, que era Y, en función de el trabajo, el capital y la tecnología, se puede medir. ¿Qué es el PIB potencial? En la cantidad de PIB cuando hay pleno empleo, ¿sí? Es decir, que toda la cantidad o quienes conforman la población económicamente activa están plenamente empleados. Eso va a depender justamente de la cantidad de trabajo, de la cantidad de capital que tengan las empresas y del estado de la tecnología, ¿no es cierto? Para que ellos puedan tener un empleo en pleno, tener sus fábricas dentro de niveles productivos eficientes, ¿no es cierto? Cumpliendo la demanda, la oferta. Durante el ciclo económico, el empleo fluctúa alrededor del pleno empleo y el PIB real fluctúa alrededor del PIB potencial, ¿sí? La oferta agregada a largo plazo muestra la relación entre estos dos, entre el PIB potencial y el nivel del precio. Pero el PIB potencial es independiente del nivel de precios, así como la curva de la oferta agregada a largo plazo. Es vertical. Vamos a ver aquí en un gráfico. ¿Sí? Acá abajo tenemos el PIB real. Aquí en la izquierda, en el eje, tenemos nivel de precios. Como pueden ver, siempre se va a medir la curva de la oferta agregada a largo plazo de una forma vertical, ¿sí? La oferta agregada a corto plazo es la relación entre la cantidad del PIB ofrecido real y el nivel de precios en el corto plazo. En este caso es la que curva acá, ¿sí? Es una curva que trata de hacer una relación de punto de equilibrio, como siempre lo está tratando la economía como tal, ¿sí? ¿Por qué la oferta agregada tiene pendiente positiva? Pues por la relación de los costes y de los precios. Si los precios bajan mucho, las empresas no podrán cubrir sus costes o su producción bajará, ¿no es cierto? Se cierran las empresas muchas veces. Ocurrirá lo contrario cuando los precios suban. Por eso depende, por eso toma una curva positiva, como podemos ver acá. Nivel general de precios, el IPC que habíamos visto en las clases anteriores, la producción
y la producción potencial de la cual estábamos hablando ahora, ¿no? Y recuerden el ciclo económico del cual hablábamos, llegar al auge, ¿recuerdan? ¿Y por qué la curva es cada vez más vertical? ¿No es cierto? Hasta volverse una curva totalmente vertical. Perdón, mil disculpas. Cuando el país empieza a usar todos sus trabajadores y todas las fábricas están funcionando, los pocos que quedan libres exigirán un salario muy elevado. Esto hace aumentar a la producción, ahora sea mucho más costoso y por tanto los precios suban mucho más. Por eso se vuelve vertical hasta un punto, sí. Los cambios de la oferta agregada de corto plazo van a cambiar por tres razones. El cambio de la cantidad de trabajo de pleno empleo, el cambio de la cantidad de capital o el progreso tecnológico. El cambio del PIB potencial, lo podemos ver aquí, ¿sí? Como hemos visto siempre en las clases anteriores, por la forma de graficar, ¿no es cierto? Siempre vamos a hablar de desplazamiento, ¿cierto? Como dice acá, desplaza ambas curvas de oferta agregada. Siempre el desplazamiento va a ser que se genera una nueva curva, ¿no? Para que lo tomemos en cuenta. Cuando habla dentro de la misma curva, puede ser otro punto. Pero aquí dice aumento del PIB potencial, aumenta tanto la oferta agregada de largo plazo como la de corto plazo y desplaza ambas curvas de oferta agregadas a la derecha. Sí, el PIB aumenta, crecen las dos. Como podemos ver aquí, la segunda, ¿no es cierto? El crecimiento y aquí también. Y el nivel de precios óptimo. Cuando hay cambios de la oferta agregada, se está produciendo variaciones en las posibilidades de producción del país en el nivel general de precios. Si sube el nivel medio de precios de la economía, las empresas tendrán mayores ingresos, por lo que se producirá más y la oferta agregada aumentará. Si los precios bajan, la oferta agregada bajará. Si el nivel de precios sube, la oferta agregada aumenta. Sí, hay que recordar eso. La cantidad de factores disponibles. Cuanto más recursos disponibles tenga un país, más podrá producir, por lo que mayor será la oferta agregada. Cuanto más podemos producir todas las industrias, la oferta agregada es la suma de todas. Los recursos aumentan si hay descubrimiento de nuevos recursos naturales, aumento de la fuerza de trabajo, aumento de capital también, ¿no? Siempre es casi como un espejo funciona, ¿no? Por así decirlo. Una situación sube, la otra baja, la otra sube, la otra baja. La productividad, la calidad de los factores. Si hay más productividad, podemos producir más con los mismos recursos y eso hace que haya un aumento. Entonces, la formación de los trabajadores, por ejemplo, mejor tecnología. El precio de los productos, de los factores productivos, perdón. Claro, cuanto menos me cuesta a los empresarios, van a ser más rentables al momento de producir y por ende vender, ¿no es cierto? Si el precio de factores sube, la oferta disminuye. Si baja el precio de los factores, la oferta aumenta. El movimiento dentro de la curva. Si lo que varía es el nivel de precios de los bienes, se produce una variación, no hay un desplazamiento. ¿Recuerdan? Siempre lo catalogan así. El uno es desplazamiento, cuando se mueve de fuera se crea otra curva y el de la curva, ¿sí? El nivel general de precios aumenta, yo produzco más, porque recuerdan la oferta y la demanda. Si es que cuesta más, obviamente quiero vender más, produzco más. También el ciclo. Todos los conceptos se van uniendo. El desplazamiento de la curva, si lo que varía son cantidades de factores disponibles, productividad o el precio de los factores productivos, se produce un desplazamiento. Ahí sí. Entonces hay mejoras tecnológicas, costos como los que vimos antes, hay un desplazamiento. Si es que siempre va a estar ligado por los precios, ¿no? Como recuerdan, ese era uno de los limitantes en microeconomía también, porque así podemos saber básicamente lo que quiere medir la economía como tal, el rendimiento, el beneficio, la utilidad, ¿no es cierto?, del uso correcto de los recursos en la empresa, en la economía, ¿sí? Dice, si se produce cambios en el nivel general de precios, aumento o descenso del nivel de precios, que provoca un movimiento dentro de la curva o cambio de la cantidad ofertada. En los cambios de la cantidad de factores productivos, ¿cierto? Más trabajadores, nuevos recursos, más capital, más inversión,
hay un desplazamiento de la curva. Cambios en la productividad, localidad de factores, más posibilidades de producción, ¿cierto? Mejor formación, cambios en los precios de los factores productivos, factores más baratos, mano de obra, directa, indirecta, ¿cierto? Cambios en la cantidad de factores productivos, menos trabajadores, menos recursos naturales, menos capital. Cambios en la productividad, calidad de factores, peor formación, peor tecnología, ¿no es cierto? Nos está dando ejemplos de por qué desplazaría a la izquierda o a la derecha la oferta con menos posibilidades de producción o con más posibilidades de producción. Y así es como se van sesgando los países, ¿no es cierto? Se los van delimitando como subdesarrollados, desarrollados. A las industrias como tal se va haciendo un análisis hasta llegar justamente a identificar el consumo privado, que básicamente es el gasto de las familias, bienes y servicios. Pueden ser estos duraderos o perecederos o cualquier tipo de servicio que se les ocurra como transporte, educación. No incluye la compra de vivienda, que es un gasto de inversión. ¿Qué factores influyen en el consumo de las familias? Renta disponible, tipos de intereses y facilidades de crédito, riqueza, expectativas sobre las condiciones futuras. La renta disponible de las familias. Si la renta disponible de las familias aumenta, estas podrán comprar más bienes y servicios y aumentará su consumo totalmente, ¿no? Los tipos de intereses y facilidades para obtener créditos. Si bajan los tipos de intereses, resultará más barato pedir un préstamo. Aumenta el consumo. Los bancos pueden dar más facilidades o dificultades para dar préstamos. Si es que hay más facilidades, aumenta el consumo. La riqueza. No es lo mismo el consumo de una persona que tenga ahorrado 100.000 euros a otra con 2.000 euros. Así con aquel que ya tenga pagada una casa a otra que no, ¿no es cierto? Cuanto más es la riqueza, mayor será el consumo. Perdón. Las condiciones futuras. Las familias piensan que la economía va a ir bien o que les puede aumentar su salario. Lo lógico es que expectativas aumenten su consumo, pero también pueden ser despedidos, ¿no es cierto? Entonces, son expectativas que en el futuro hay que conocer, pero dependerá eso del consumo. Resultado de los factores que influyen en el consumo. Si se produce un aumento de la renta, ¿no es cierto? Sube lo que hablábamos. El ahorro, en cambio, es la parte de la renta disponible de las familias. Después de la renta disponible de los gastos del consumo, ¿no es cierto? Ese sería la fórmula, renta disponible, lo que tenemos en consumo más el ahorro. ¿Por qué ahorran las personas? Como protección, ¿no es cierto? Siempre queremos estar previniendo cualquier situación o por alguna necesidad que queramos, pero igual a la larga se vuelve una predisposición para hacer grandes compras, para conseguir una mayor renta, ¿no es cierto? Para invertir o para comprarme algo. ¿De qué factores depende de las personas ahorren más o menos? De cuánto van a tener en la renta disponible después de consumirla, ¿no es cierto? La seguridad de ingresos futuros, el tipo de interés que dependa justamente para poder invertir y tener mayor rentabilidad. La inversión es la compra de bienes de capital nuevos por parte de las empresas que les van a permitir producir otros bienes. Inversión en planta y equipo, patentes, ¿no es cierto? Tangibles o intangibles. Vivienda nueva, residenciales. ¿De qué depende la inversión? Igual del tipo de interés que necesitan pedir prestado, ¿no es cierto? Para comprar grandes máquinas o para invertir. La capacidad realmente utilizada. Si las empresas tienen fábricas vacías o subutilizadas, no necesitan invertir para aumentar su producción. Pero si todas las fábricas están siendo usadas, las empresas invertirán si quieren producir más.
Entonces, por tanto, cuando mayor sea la capacidad utilizada en un país, mayor inversión habrá. La especialización de los países, lo que se conoce, las expectativas futuras, la confianza, ¿no es cierto? Los impuestos también. Invierten para aumentar su capacidad de producción, pero esto solo lo harán si tienen beneficios. Las empresas obtienen beneficios, deben pagar una parte al Estado como impuestos. Cuanto menores sean los impuestos, las empresas se quedarán con más parte de esos beneficios y aumentarán su inversión. Son factores que aumentan o disminuyen. ¿Por qué es importante? Básicamente nos ayuda a darle un valor en el tiempo al dinero de la empresa, de las personas, de las familias, y que puede ser importante a corto o largo plazo para solventar el consumo, el ahorro. Permite tirar de la demanda. Sí, es lo que conocemos como el efecto multiplicador de la inversión. Aumenta la capacidad productiva del país totalmente. Un país con muchas fábricas o especializado podrá especializarse en producción. Hoy en día podemos producir muchos bienes y disfrutar de un alto nivel de renta gracias a la inversión que se ha realizado en el país en décadas anteriores. La inversión es clave por su importancia a corto plazo al tirar de la demanda y a lo largo para aumentar la oferta, sí, la capacidad productiva, las empresas, de las familias, del país. A corto plazo, más inversión, más demanda. A largo plazo, más inversión, más oferta en el futuro. Por eso le llaman el efecto multiplicador, porque provoca aumentos continuos en la demanda del país, de inversión, de demanda de bienes, de producción, trabajadores, aumenta la renta, por ende aumenta el consumo. Ahora vamos a hablar de la demanda agregada, que es la cantidad total que está dispuestos a gastar los consumidores, empresas, extranjeros y estados en un momento dado. La suma del consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Es el gasto total. Sí, el consumo como C, inversión como I, gasto como G, y las exportaciones netas, que es la exportación como X menos las importaciones como M. Sí, esa es la demanda agregada. Así es como se visualizan en los cuadros del Banco Central, que ya los vamos a buscar más adelante. Entonces, como puedes ver, la demanda agregada coincide con el PIB, porque el PIB podía calcularse de tres formas distintas. Recuerdan, una de ellas era el método del gasto. Pues la suma total del gasto de los cuatro agentes económicos. La curva de la demanda agregada nos indica la cantidad demandada de bienes y servicios por todos los agentes económicos, considerando igual los precios, ¿no? Entonces, recuerden que la oferta era del otro lado, la demanda también es inversa. Existen dos diferencias con respecto a la demanda de un bien concreto. ¿Por qué? Porque la producción es sobre el conjunto de la economía, la demanda agregada, ¿sí? En eso se diferencia de la demanda normal que vimos en microeconomía, porque dentro de esta se evidencia toda la demanda de los bienes y los servicios que se producen, no como uno simple o como uno solo. Los precios no se refieren a un único bien, sino al nivel medio de los precios. ¿Se acuerdan el IPC que hablábamos? El índice de los precios del consumidor. ¿Por qué la demanda agregada tiene pendiente negativa? Pues por el ceteris paribus, que es cuando todos los componentes, otros factores permanecen constantes. El gasto de los agentes económicos aumenta cuando desciende el nivel general de los precios. ¿Sí? Cambios en la demanda, pues está dado por el consumo, la inversión, gasto público y exportaciones netas, las variaciones dentro de estos. Nivel general de precios. Si baja el nivel de precios de la economía, los agentes económicos tendrán una mayor poder adquisitivo. Totalmente. Cuestan menos las canastas básicas, ¿no es cierto? El nivel de precios de la economía y puedo comprar más. Las expectativas. Cómo se maneja, las empresas consideran que la economía va a ir bien, aumentará su inversión.
Si los ciudadanos piensan que en el futuro ganarán más dinero, igual aumentarán su consumo. Del otro lado, recuerdan, era el aumento de la oferta, pero aún estaba limitado por el consumo. Cambios de la riqueza, recuerdan, la misma situación. La riqueza nos muestra las propiedades o activos que tienen las personas. Cuando el valor de estos aumenta, aumenta el consumo. Los tipos de interés de igual forma. Aquí se incluye el gasto público. Si el gobierno decide aumentar sus gastos, la demanda aumenta. La disminución del gasto público provoca justo lo contrario. Los impuestos y las transferencias. Si el Estado baja los impuestos y aumenta las transferencias, las familias tendrán más renta y aumentará su consumo. Si suben los impuestos y bajan las transferencias, la demanda agregada disminuirá. Las exportaciones netas. Si aumentan las exportaciones, habrá un mayor gasto dentro del país, ¿cierto? Lo mismo ocurre si descienden las importaciones. Por tanto, se aumenta la diferencia entre exportaciones e importaciones, que son las exportaciones netas, aumentará la demanda agregada, que es la fórmula que vimos aquí. Cualquier cambio que haga aumentar el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones netas, hará aumentar la demanda agregada. Sí, ese es el fin. Aquí podemos verlo. A nivel de precios, ¿cierto? Tú. O a nivel de producción también, si lo podemos ver del otro lado. Pero el desplazamiento dice que es cuando varían expectativas, riquezas, tipos de interés, lo que vimos, ¿no es cierto? Todos los componentes. De igual forma, por los precios. Si se producen cambios en el nivel general de precios, hay un aumento o descenso del nivel de precios, por lo que provoca un movimiento dentro de la curva. Ahora, si es que queremos ver un desplazamiento a la derecha, hay cambios en las expectativas, las familias y las empresas son más optimistas. En la riqueza hay aumento del valor de los activos, ¿no es cierto? Tienen más patrimonio las familias. Política monetaria expansiva, bajan los tipos de interés. La política fiscal aumenta el gasto público, sube la transferencia. Cambios en las exportaciones netas, aumentan las exportaciones y bajan las importaciones. Cambios en las expectativas, cuando queremos ver ya el lado izquierdo, ¿no es cierto? Disminuyen, si suben los tipos de interés, si baja el gasto público. ¿Por qué se miden estas dos? Justamente con la idea de llegar al equilibrio macroeconómico, que es el punto donde la cantidad de producción que ofrecen todas las empresas es igual a la cantidad de producción demandada por los consumidores, las empresas, el Estado y el sector exterior, es decir, las exportaciones, ¿no es cierto? Entonces, un país trata de buscar su equilibrio macroeconómico para nivelar los precios. Si es que nivelamos los precios, nivelamos también la oferta, la demanda, el consumo, ¿no es cierto? Si el nivel de precios fuera superior, habría un exceso de oferta de bienes, porque cuando suben los precios, las empresas quieren vender más, ¿no es cierto? Ofertar más, pero no necesariamente eso va a hacer que la demanda, recuerden que cuando los precios suben, en cambio no quiero comprar más, por eso habrá el exceso de oferta, recuerden que lo vimos también. Las empresas para poder vender los productos tendrán que disminuir los precios. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Si el precio fuera inferior del punto de equilibrio, del precio de equilibrio, habría un exceso de la demanda, lo que provocaría un aumento del nivel de precios, ya que habría más compradores que vendedores y se produciría escasez. Sí, lo mismo que pasaba con el exceso de las demandas normales, lo mismo pasa con los agregados. El exceso o la escasez. Este es el equilibrio económico, ¿no es cierto? En el cual estamos encontrándolo, como decíamos. ¿Por qué se producen los cambios en el equilibrio por variaciones de la demanda? Pues los mismos factores que ya hemos hablado antes, ¿no? Las expectativas, la riqueza, tipos de interés, el gasto público, los que conforman parte de.
La crisis de la demanda, una economía tendrá una época de recesión siempre que la demanda agregada se desplace a la izquierda. La recesión, ¿recuerdan el ciclo económico? Entonces dice que siempre que tendrá una época de recesión, siempre que la demanda agregada se desplace a la izquierda. Ya sabemos por qué se dan las recesiones de los países, ¿no es cierto? Hilando ya más fino. Supongo que hay una ola de pesimismo en el país que empeora las expectativas para el futuro, ¿cierto? Esto que pasó en los bancos en Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria, había una expectativa de que había mucha gente endeudada, de que no sabía cómo pagar. Recesión, las guerras, menos consumo e inversión, peores expectativas, por lo cual hace que la demanda agregada baje, ¿no es cierto? El consumo, que es la demanda. Como los consumidores no compran, se provoca una escasez de demanda. Entonces, la disminución de la producción también provoca un mayor desempleo, recuerden. El país acaba de entrar en recesión. Todos estos factores que estamos viendo, pues ahora nos ayudan a entender por qué los países justamente pues tienen estos indicadores, estos factores en los cuales basan justamente tomas de decisiones también a nivel económico, ¿verdad? No solamente en las finanzas públicas, sino también en la economía. Dice que la expansión de la demanda, al caso contrario de la recesión, una economía tendrá una época de expansión siempre que la demanda agregada se desplace a la derecha. Es una expansión de demanda lleva a un mayor nivel de precios y aumenta nuestro PIB. Ya vimos los factores que hacían crecer o desplazar a la demanda, ¿no es cierto? Por eso dice, supongamos que el Estado aumenta las ayudas a familias y empresas y disminuye los impuestos. Más transferencias, menos impuestos. Más consumo e inversión, aumento de la demanda agregada, ¿no es cierto? Lo que hemos estado revisando. El aumento de la producción también provoca un menor desempleo. Entonces, acaba de ocurrir una expansión de la demanda. Claro, el aumento de la producción hace que contratemos a más personas, que querramos justamente producir más para vender más. Todos los conceptos se van uniendo. Dice, en resumen, los desplazamientos de la demanda agregada provocan que el PIB y el nivel general de los precios vayan en la misma dirección. Crisis en la demanda, bajan los precios, baja el PIB, baja el consumo. Expansión de la demanda, todo el caso contrario. ¿Sí? Dice, ¿por qué se dan los cambios de equilibrio por variaciones de la oferta? Pues en este caso, los cambios que pueden provocar su desplazamiento, como habíamos visto de igual forma, era la cantidad de factores disponibles, la productividad, los precios de los factores. La crisis de oferta. Una economía tendrá una época de recesión siempre que la oferta agregada se desplace a la izquierda. Una crisis de oferta lleva a un mayor nivel de precios y un menor PIB. Supongamos que aumenta el precio de los factores productivos de las empresas, ¿cierto? Sube el costo de la harina para los panaderos, más costo de producción, menos rentable producir, por ende vendo menos. El descenso de la oferta agregada. La disminución de la producción provoca un mayor desempleo. El país acaba de entrar en recesión y es peor que la demanda agregada, pues los precios siguen subiendo, ¿correcto? Totalmente, porque en el otro los precios bajaban. Sin embargo, en este se oferta menos. Hay un cambio, ¿verdad? Aquí, miren, esta es la oferta agregada 1, el punto de equilibrio 1. Este es el punto de equilibrio 2.
hay un aumento de precios y encima más hay menos productos ofertados. Entonces es más caro vivir, por así decirlo, ¿correcto? Y obviamente afecta también eso al desempleo, se vuelve más caro, no hay consumo. Como podemos ver, ahí se van conociendo todas las variables que afectan a un país. La expansión de la oferta en el caso contrario, ¿cierto? Una economía tendrá una época de expansión siempre que la oferta agregada se desplace a la derecha. Una crisis de oferta lleva un mayor nivel de precios y un menor PIB. ¿Sí? De igual forma, hubo un desplazamiento, hay aumento de los precios. Se dice, supongamos que se produce un importante avance tecnológico, mejor tecnología, más productividad, aumento mi capacidad productiva o aumentó la producción que provoca un menor desempleo y acaba de ocurrir una expansión de oferta. Entonces, en resumen, los desplazamientos de la oferta agregada provocan que el PIB y el nivel general de precios vayan en diferente dirección. Si hay una crisis de oferta, el PIB baja, pero los precios suben. Y en la expansión de oferta, PIB sube y los precios bajan. ¿Sí? Les voy a presentar acá, permítanme un segundo. En el Banco Central, como pueden ver, siempre hay información económica y estadística, ¿sí? Estos puntos, esperemos que sea, es que básicamente cuentan con la información que hemos visto nosotros dentro de la clase, publicaciones generales del sector monetario, del sector externo, ¿cierto? La balanza de pagos, comercio internacional, exterior, inversión extranjera, sector fiscal, las cuentas nacionales del sector real, ¿no es cierto? Que básicamente es el PIB, el sistema de pagos, ¿cierto? Entonces, pueden ingresar por acá y revisar cualquier tipo de información. Vamos a ingresar a uno que se llama cuentas nacionales. Vamos a agarrar en el último año. Vamos a agarrar cualquiera de estos. Solamente quiero que podamos observar un poco cómo se estructuran, algo así como en la economía o en las finanzas de las empresas. Casi que de igual forma se manejan estas. Permítanme un segundo que se descargue por acá. No, un segundo. Ya, permítanme, se está abriendo. Lo que pasa es que es como son archivos bastante pesados. Sí se demora un poquito en abrir, pero ya ahora se acaba de abrir. Entonces les voy a compartir. Se abre rápido. Ahí está. Por lo general vienen bastante eficientes. Pero vamos a ver este video que les estoy compartiendo en pantalla para que podamos igual ver cómo se trabaja este tema, ¿no? A ver. Entonces las cuentas del Banco Central, que es el encargado de llevar esto, siempre hay un índice y es lo más ordenado posible. Habla de la oferta y utilización de bienes y servicios, ¿no es cierto? Miren aquí ya habla del valor agregado bruto por las industrias, los principales agregados macroeconómicos. Vamos a verlos, cuáles son. Entonces, tenemos el Producto Interno Bruto. Sí, nos da esta información el Banco Central y podemos ir midiendo cómo ha ido, qué ha pasado con la variación, ¿no es cierto? Está cíclico, ha habido recesión, ¿no es cierto?
trimestralmente también se le puede observar. Fuera de esto, pues también tenemos otro tipo de información, es la oferta de utilización de bienes. Podemos ver acá las importaciones, la oferta final, demanda interna, gasto de consumos de hogares, el gasto del gobierno, ¿no es cierto?, del cual hablábamos, exportaciones y bienes de servicio. Aquí está toda la fórmula. Y estos son los valores que nos van entregando información, con los que se entregan reportes del país. Y justo con esa intención quería compartirles este video, porque es la forma en la que se presentan, ¿no? Pues la información al común de los corrientes en las noticias, sin falta de que sea un especialista en esto. Una recuperación de las actividades económicas y productivas del Ecuador se refleja en los resultados de las cuentas nacionales del último trimestre de 2021, con un crecimiento interanual del 5,6%. Este comportamiento se explica por un incremento del 11% del consumo final de los hogares respecto al mismo trimestre del año anterior, un incremento del 7,8% de la formación bruta de capital, 16 millones por debajo a los registrados en el 2019. Las exportaciones y las importaciones también se acercan a los niveles prepandemia, con 4.888 millones de dólares en exportaciones y 5.263 millones en importaciones durante el último trimestre. Por otro lado, las industrias que presentan un crecimiento interanual son el sector de refinación de petróleo con 43,4%, alojamiento y servicios de comida 37,9%, acuicultura y pesca de camarón con 19%, comercio con 14,2% y actividades de servicios financieros con 13,5%. Es muy relevante conocer que acuicultura y pesca de camarón se convierte en la principal industria de exportación, luego de crecer 19% en términos interanuales. En cuanto al Producto Interno Bruto, se registró un incremento del 0,5% respecto al segundo trimestre de 2021, con 17.379 millones en términos constantes. El nivel del PIB en el tercer trimestre permite un crecimiento del 4% en 2021, superando la proyección del 3,55% presentada por el Banco Central del Ecuador. Para este año, el crecimiento proyectado es del 2,5%, valor que se podría incrementar, pues no considera factores como el incremento del salario básico unificado. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Sí, entonces es la forma en la que se puede ahora ya tener La Superintendencia poco, de Compañías, Valores y perdón, Seguros presentó el... y ahí podemos conocer un poco más de la información que hay detrás de estos números que siempre nos enseña la tele, ¿no? Ahora conocemos un poco más la interpretación, sabemos por qué todo lo que vende una tienda, todo lo que vende un importador, lo que podemos exportar, incide justamente en las tomas de decisiones, de los precios, de cómo afecta en el empleo, ¿no es cierto? Cómo afecta en muchas cosas que básicamente son, muchos pensamos que es el tema de los políticos, ¿no es cierto? El gasto público, el hacer carreteras, ese tema, pero también entran dentro de este tema de macroeconomía, en el cual pues se trata de influenciar a las cuentas, ¿no es cierto?, nacionales, para que haya un efecto macroeconómico global, ¿no es cierto? Oferta agregada global, oferta, demanda agregada, con el fin de que estas cifras básicamente forman parte de estadísticas de los países alrededor del mundo y sirven para armar también otro tipo de indicadores, ¿no? Riesgo país, para que se conozcan índices de estabilidad de un país, para que exista inversión extranjera, conocer la balanza de pagos, de exportaciones e importaciones, que nos va a ayudar para conocer si es que tengo que elaborar políticas restrictivas tal vez para las importaciones o generar políticas para favorecer a las exportaciones. Son análisis muy distintos o diferentes al de las finanzas empresariales, pero al fin y al cabo casi que van de la mano, no se relacionan o tienen incidencia las unas con las otras. A la larga, toda la parte económica desde las familias también se ve, afecta al entorno, afecta a todo este tema nacional, no solamente
personalmente, ¿no es cierto? Entonces eso quería como que dar como un comentario final, una conclusión casi que final. Y pues nada, estar empapado de estos temas, conocerlos, por lo menos analizarlos ya desde otro enfoque que muchas de las veces los pasamos por alto por desconocimiento de conceptos o de por qué hay estos efectos. Pues ahora podemos también ser más críticos, ¿no? La idea de eso, de la economía, ser críticos con lo que pasa en nuestro día a día, con lo que podemos nosotros aportar y con lo que podemos demandar también a los gobiernos, ¿no? Al fin y al cabo también se transforma en eso porque la economía es la ciencia que ayuda a manejar los recursos de la sociedad. Entonces, hay que involucrarnos un poco más totalmente para que las decisiones que se toman en torno a políticas o los proyectos que tienen los gobiernos, nosotros también podamos analizarlos. Y eso espero que haya sido el resultado de esta clase, ¿no? Por otro lado, quería comentarles que, bueno, está siendo la última clase. Esperaría que vayan entregando también las actividades que fueron planteadas en las fechas que fueron establecidas. Yo le había comentado justamente al lado académico y al lado de sistemas que ustedes necesitaban los videos. Me habían dicho que iban a subirlos hoy. Ellos tienen todos los videos de todas las clases que básicamente hemos tenido, así que esperaría que los puedan subir y que sirvan como de material para que también puedan desarrollar sus exámenes y todos los temas que faltan, ¿no? Yo les agradezco mucho por su atención. Cualquier situación me la hacen conocer por medio de la coordinación, pero esperaría que podamos más que nada, bueno, de mi parte ya hacer la calificación de todos los documentos que me tienen que entregar hasta la próxima semana que también ya tienen que hacer su examen final y pues luego ya ver sus resultados lo más pronto, ¿no? Les agradezco mucho por su atención. Si es que hay alguna pregunta, pues la atiendo ahora. Si es que no, pues sería ya el fin de la clase y podríamos irnos. Muchas gracias. No, por mi parte, muchas gracias. Es muy amplio la economía, la macro y microeconomía. Interesante para revisar y seguir revisando todo el material que tenemos aquí. Le agradezco mucho. Con todo gusto, Armando. Espero que haya sido de beneficio y pues cualquier cosa estamos a las órdenes. Perfecto. Si no hay ningún otro comentario más, les agradezco mucho. Más que nada, atención con las tareas, no estaban tan complicadas, así que espero que puedan hacer un buen esfuerzo en eso. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.